Cap 18. Alma de fuego. Ichigo estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de la sala. Era temprano y la mayor parte de la casa todavía dormía a excepción del pelirrojo y los dos animales sentados frente a él. La bestia de dos colas, Matatabi, que actualmente usaba el alias unicornio mientras vivía en la casa de Kurosaki, parecía simultáneamente interesada y desinteresada en la forma en que solo los gatos podían hacerlo. Por otro lado, la bestia de tres colas, Isobu también conocida como Sandy, observaba atentamente a Ichigo. El río y las otras tortugas habían sido pacíficos pero muy aburridos, y el primo de Naruto era todo lo contrario. Necesitamos hablar de Kon, dijo Ichigo con firmeza. No se perdió la forma en que Matatabi se enojó. La Biju felina sabía que estaba en problemas. Isobu y Kon se llevaban bastante bien. La tortuga era territorial en su espacio, pero a Kon no le gustaba mojarse, por lo que hablaron un poco pero rara vez interactuaron directamente. Matatabi era quien aterrorizaba a Kon si no estaba con Ichigo o los gemelos. Sé que es divertido perseguirlo y a Kon le gusta correr, dijo Ichigo. El problema es una vez que lo atrapas. La Nibi encorvó los hombros. Ichigo hizo una pequeña mueca cuando la voz del gato hizo eco en su cabeza. Matatabi e Isobu podían hablar en voz alta, pero sonaban como ellos mismos cuando lo intentaban. Sería un claro indicio para cualquier shinobi que escuchara, por lo que optaron por la telepatía la mayor parte del tiempo. Sé que no le duele, dijo Ichigo. Pero coserlo todo el tiempo es un inconveniente, y Yuzu tampoco es tan bueno como Ishida. Él podría defenderse, sugirió Isobu levantando la cabeza. Matatabi movió su cola. Sí, un poco de ida y vuelta podría ser divertido. No pueden esperar que crea que Kon podría hacerles algún daño a cualquiera de ustedes, incluso cuando están así, dijo Ichigo rotundamente. Y Kon no peleará de todos modos. Incluso los leones machos luchan entre sí. Protestó Matatabi. No es que realmente sea una niña. Solo Yujito lo era, y yo estaba en su último. Ichigo suspiró y tiró de su cabello. No tiene nada que ver con eso. ¿Realmente puedes culparlo? Yo tampoco quiero pelear con ella, dijo Isobu. Matatabi aplanó sus orejas y le siseó a Isobu. Eso es porque las tortugas son aburridas. No pelear, dijo Ichigo. Me gusta este edificio y no quiero explicar qué pasó con él. El gato y la tortuga resoplaron y miraron hacia otro lado. Ichigo suspiró y estudió al Biju. Sabía cómo se suponía que debían verse. Había escuchado descripciones de Kurama y visto el daño duradero causado a la aldea el día del nacimiento de Naruto. A veces, era difícil recordar que estos dos eran seres centenarios de un poder increíble. Por otra parte, tenía problemas para recordar lo mismo sobre el Shinigami de casa. Escucha, te diré por qué a Kon no le gusta pelear, pero no quiero que le preguntes sobre eso porque es muy molesto, ¿vale? Dijo Ichigo. El Nibi y el Sanbya sintieron vigorosamente. Ichigo les dio una breve descripción de Hikon, Higa y cómo los Shinigami los usaban antes de lanzarse a la historia personal de Kon, incluido el proyecto Spearead y el destino de prácticamente todos los Mod Soul. Las Soul Pigs están diseñadas para poder imitar a los humanos y para ello deben poseer sentimientos, dijo Ichigo. Aunque no eran almas reales, la sociedad de almas aprobó el genocidio de lo que era esencialmente un grupo de personas que habían creado en primer lugar. Kon es probablemente el único sobreviviente, y eso fue principalmente suerte de su parte. Desde entonces, Kon ha odiado la idea de matar, incluso a los Oyous, y tampoco le gusta mucho pelear porque sabe lo que es temer por tu vida y no poder hacer nada al respecto. Matatabi se había agachado y envuelto su cola alrededor de sus patas para calentarse. Isobu parecía querer hacer algo similar pero se había conformado con retirarse parcialmente a su caparazón. Eso es triste, dijo en voz baja. Incluso su voz mental estaba apagada. Cuando los humanos nos trataban como bestias, simplemente los matábamos. Supongo que a veces es más difícil no luchar, añadió Matatabi. Kon peleará, si puede, si alguien más tiene problemas, pero no matará y no defenderá si lo atrapas, dijo Ichigo. Sin embargo, es muy bueno corriendo. Mejora 3 veces la fuerza de las piernas de cualquier cuerpo en el que se encuentre, por lo que probablemente puedas encontrar algo que hacer si estás aburrido. Creo que estaba mirando juegos de mesa o algo así. Ya que Isobu no es bueno con las cartas. Se derriten, dijo Isobu con tristeza. O prenderse fuego, lamentó Matatabi. Me gusta el mahjong. Dijo Isobu. Pero para eso necesitamos 4 jugadores. Ichigo frunció el ceño en contemplación. Creo que Yuzu dijo algo sobre uno de los perros de Kakashi. Ya resolveremos algo. Sacudió la cabeza.
Podemos preocuparnos de eso más tarde. Ahora, hoy los tres vamos a practicar Irenkyaku. Sé que Karin y Yuzu les han estado mostrando cómo controlar su Reiatsu, ¿les gustaría ver qué se puede hacer con él? Las orejas de Matatabi se animaron y su cola comenzó a moverse como un limpiaparabrisas. Isobu meneó la cabeza arriba y abajo con entusiasmo. ¿Sí? -0,0,0,0. Karin cayó al suelo con fuerza. Se giró sobre su espalda y miró al cielo. Parecía pacífico y tranquilo, pero había peligros escondidos en cada paso. Karin había esperado que Ichigo estuviera bromeando acerca de hacerlos practicar Irenkyaku esta mañana, pero se asustó cuando supo que los shinobi no tenían ningún tipo de técnica para caminar en el aire y que solo los argumentos puntuales de Yuzu los habían mantenido fuera del campo en el momento en que él llegó a su casa. Eso no le había impedido sacarlos a todos de la cama esta mañana y repasar los conceptos básicos de God Step antes de comenzar su propia práctica. Karin, al menos, había logrado volar después de unas horas de práctica. Yuzu no estaba teniendo tanta suerte. Una cabeza familiar de cabello plateado apareció en su línea de visión. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kakashi. Recolectando moretones, gimió Karin. Un pasatiempo frecuente de los shinobi en todas partes, dijo su Jounin Minder. Karin suspiró y se levantó del suelo. Supongo que sabes sobre el truco de Ichinigi con Kurenai en el camino de regreso de los exámenes. Había aprendido que los ninja eran unos chismosos horribles. Había pensado que tal vez no tendría que lidiar con ese tipo de cosas en un hospital lleno de ninjas médicos, pero eso solo significaba que la charla era el doble de lo que escuchaba de las enfermeras en Karakura. Kakashi sin duda había escuchado una docena de versiones de la historia, y al menos una directamente de la fuente. Ella lo miró con curiosidad y decidió que era extraña la forma en que sonreía así bajo su máscara. Escuché algo sobre el uso de una técnica de Kinki para volar. Él y Karin simultáneamente miraron hacia donde Ichigo estaba flotando sobre el campo de entrenamiento. Luego se miraron el uno al otro. Supongo que se podría llamar así, dijo Karin. Yuzu dejó escapar un pequeño chillido y tropezó perdidamente. Cayó por el suelo y aterrizó en un montón indigno. Por suerte, su ropa de entrenamiento era mayoritariamente gris y verde. Karin no pensó que la mayoría de esas manchas de hierba desaparecerían. ¿Qué estás tratando de hacer?, corrigió Kakashi frunciendo el ceño en dirección a Yuzu. Irenkyaku es una técnica de movimiento de alta velocidad, algo así como body flicker, dijo Karin. No era como si Kakashi no supiera la mayoría de estas cosas, y Yuzu había estado respondiendo la mayoría de sus preguntas de todos modos. Karin estaba bastante segura de que estaba más cerca de descubrir su secreto, o lo estaría si los hijos de un Shinigami de otra dimensión alguna vez se convirtieran en una suposición razonable. Un Kinki reúne partículas espirituales debajo de sus pies y las usa para aumentar su velocidad natural, continuó Karin. Alguien que es realmente bueno puede moverse más rápido que con Shumpo o sonido, esas son las versiones Shinigami Yoyo. ¿Y cómo eso lleva a volar?, preguntó Kakashi. Karin señaló hacia arriba. ¿Ves ese disco blanco bajo los pies de Ichigo? Sí, dijo Kakashi. Está hecho de Reishi. Kinki puede recolectar partículas espirituales en cualquier lugar, incluido el medio del aire, y solidificarlas. Puede parecer que está volando, pero en realidad se está moviendo de una plataforma o, a veces, de una plataforma a otra, dijo Karin. Eso suena similar a la técnica que usa el Yondaime Kazekage, dijo Kakashi pensativamente. Él infunde arena con chakra, pero no estoy seguro de si es tan rápido como el Shunshin. Hubo un chapoteo y un gemido cuando Yuzu se lanzó al lago. Ichigo descendió de su posición para investigar. Sandy, que había estado tomando sol con unicornio en esa zona, dirigió la ola resultante de regreso al lago empapando accidentalmente a Yuzu nuevamente. Al menos esto explicaba el deseo de Kon de mantenerse alejado hasta que mejoraran. Se preguntó cuánto tiempo le había tomado a Ichigo hacerlo bien. Solía tener muchos problemas para controlar su Reiatsu. Supongo que tú y Yuzu aún no han llegado a ese punto, dijo Kakashi sonando divertido. Karin negó con la cabeza. Obviamente no lo eran. Puedo mejorar mi velocidad, pero no puedo permanecer en el aire por mucho tiempo. Yuzu todavía tiene problemas con la primera parte. Ichigo también está entrenando. Está tratando de estabilizar la plataforma para poder cargar a alguien más. ¿Es eso posible?, preguntó Kakashi. Casi podía ver los usos prácticos mapeándose en su cerebro. Karin se encogió de hombros. Ichigo dijo que era posible, así que probablemente lo era para él. Ishida lo hizo para Orihime en Hueco Mundo, pero ha estado entrenando como Kinki desde siempre.
Y hay mucho Reishi allí. ¿Y no hay mucho Reishi aquí? Preguntó Kakashi. No estaba del todo seguro de qué era todavía, y Karin todavía podía decir que estaba preocupada porque Konoha no tuviera suficiente. No, dijo Karin. Hay algunos, pero no son tan fuertes como los que teníamos en Karakura y a veces hacen cosas raras. Kakashi inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Karin suspiró y se levantó. Usando Irenkyaku, solo tomó 2 pasos llegar a los 3 postes de madera al final del campo de entrenamiento. En el viaje de regreso, intentó recolectar la energía en el aire nuevamente. Le tomó 5 pasos cubrir la misma distancia de esa manera, y en el 5.º paso, el Reishi explotó en un estallido de luz roja que la hizo perder el equilibrio. Karin cayó al suelo con un gemido. Al menos, pudo probar todas esas caídas que Iruka-sensei les mostró en la práctica de Taijutsu. Estaba justo de pie de nuevo cuando Yuzu, haciendo otro intento de cruzar el campo de entrenamiento, chocó contra ella y los tiró a ambos al suelo. Una demostración vívida, dijo Kakashi mirándolos. Pero todavía no entiendo el problema. El Reishi por aquí es explosivo, dijo Karin con un suspiro. Gracias al baño de Yuzu en el lago, ambos quedaron cubiertos de barro. Es un gran dolor. Ichigo no parece tener ningún problema, dijo Kakashi. Yuzu se bajó de la espalda de Karin pero no intentó levantarse. Eso es porque Ichinii es un tramposo. Principalmente usa su propio poder espiritual en lugar de las partículas espirituales naturales. ¿No puedes hacer eso? Preguntó Kakashi. No, dijo Karin rotundamente. Ella tampoco intentó moverse. Llevaban así casi 4 horas. Usar sus poderes espirituales constantemente era casi tan agotador como levantarse constantemente del suelo. Honestamente no sabía cómo lo hizo Ichigo. Es como darte palmaditas en la cabeza y frotarte el vientre al mismo tiempo, explicó Yuzu. No es imposible, pero tienes que concentrarte mucho para hacerlo bien. De todos modos, ninguno de nosotros tiene suficiente poder espiritual para usar ese método por mucho tiempo. Ichigo flotó desde el cielo. ¿Están listos para un descanso? Karin dejó caer la cabeza en la hierba. ¿Cuál fue tu primera pista? ¿Qué pasa con las partículas espirituales en Konoha? Preguntó Kakashi. Ichigo miró hacia el pueblo. La ciudad de Karakura es especial. La tierra allí genera partículas espirituales. Es por eso que Kinki se mudó al área en primer lugar. Konoha tiene una cantidad superior al promedio de partículas espirituales, pero en su mayoría son restos del ataque de 9 colas. ¿Qué? Preguntó Kakashi bruscamente. Karin levantó la vista sorprendida. Su protector Shinobi parecía peligroso para variar en lugar de su habitual actitud relajada. Karin podría haber tenido miedo si Ichigo no hubiera estado parado allí. Ichigo levantó una mano apaciguadora. Ya hablamos de esto, ¿recuerdas? Las áreas del pueblo a las que nadie puede entrar porque se vuelven locos si se quedan mucho tiempo. Sí, dijo Kakashi prácticamente gruñendo. Lo recuerdo. Pero pensé que ese mal ambiente se limitaba a esas zonas del pueblo. Partículas espirituales, dijo Ichigo. Pueden formar construcciones sólidas, pero por lo demás flotan. Las protecciones que ponen tus sacerdotes mantienen contenida la mayor parte de esa energía de todos modos. No puede dañar a nadie que no entre en esas áreas. ¿Estuviste tan cerca? Preguntó Kakashi. Todavía estaba tenso pero no tanto como antes. ¿Cuándo? Fue antes de que me secuestraran la primera vez, dijo Ichigo. No estaba durmiendo muy bien y los guardias no estaban tan atentos. Deambulé por todos lados. No es que rompí las protecciones ni nada. Lo similar se atrae. Toda esa energía probablemente iría tras Naruto o tal vez Yuzu y Karin. ¿O tú? Preguntó Kakashi finalmente volviendo a su forma normal de burla. Ichigo se encogió de hombros. Tal vez. Aunque tengo mucha más resistencia. No habría sido un problema de ninguna manera. Karin resopló y le dio un codazo a Yuzu. Ichigo está siendo un idiota otra vez. Yuzu arrugó la nariz. Estoy seguro de que si Ichigo dice que estaría bien, entonces estaría bien. El aire se volvió opresivamente pesado. Pero no harías algo tan imprudente como luchar contra la ira acumulada de una bestia con cola, ¿verdad, hermano? Dije que no lo haría. Protestó Ichigo. Y como hemos estado practicando tan duro, definitivamente nos dejarás ir, así podremos limpiar a tiempo para la cena en los Hyuga, ¿verdad, hermano? Preguntó Yuzu. Ichigo palideció. ¿Verdad, hermano? Presionó Yuzu. Ichigo suspiró. Bien. Pero necesitas seguir practicando. Sí, gimió Karin. Pero no ahora.
Se puso de pie tambaleándose y caminó hacia el borde del estanque donde Sandy y Unicornio estaban tumbados al sol. Ambos Biju habían expresado interés en verlos practicar. Dudaba que hubieran esperado una rutina de comedia tan entretenida mientras los gemelos Kurosaki se lastimaban repetidamente. Sandy la miró con recelo cuando ella le tendió la mano. No te dejaré caer, dijo Karin. Prometo. La tortuga se subió a su mano. A las tortugas reales no les gustaba que las cargaran ni jugaran con ellas. Isobu no tenía mucho interés en jugar, pero no le importaba que lo llevaran de vez en cuando para ver los lugares de interés de Konoha. Eso encajaba muy bien con la personalidad discreta de Karin. Sandy meneó su cola, normalmente solo tenía una en esta forma, aunque podía hacer crecer dos pequeñas colas adicionales si le apetecía, y se formó brevemente un pequeño remolino en el borde del estanque. Karin revisó sus reservas de chakra y descubrió que estaban bajas, no agotadas de ninguna manera y no tan bajas como su nivel de energía espiritual, pero no creía que pudiera concentrarse lo suficiente como para practicar jutsu de todos modos. Creo que tendremos que volver, le dijo. Sandy subió y bajó la mitad delantera, el equivalente de tortuga a un encogimiento de hombros, le habían asegurado, y se preparó para el viaje de regreso al apartamento. Mentalmente, Karin se desesperó del largo camino de regreso al departamento. Estaba acostumbrada a los moretones de la práctica de fútbol y de taijutsu y a las raras ocasiones en que su padre le daba un golpe con sus llamadas matutinas para despertarse, pero nunca antes había agotado su reiastu a la misma hora. Karin. Llamó Yuzu. Karin miró hacia arriba. Su hermana estaba aferrada a la espalda de Ichigo, Unicornio estaba sentado sobre su cabeza y su hermano extendía un brazo. Puedo extender la plataforma si te acercas lo suficiente, dijo Ichigo. Entonces, ¿qué tal un paseo? Sí, por favor, dijo Karin. Tomó el brazo de Ichigo y se pegó a su costado. Después de una decisión de una fracción de segundo, puso a Sandy en el hombro de Ichigo y lo agarró con ambas manos. No quería caer si Ichigo juzgaba mal su propia habilidad. Gracias por el voto de confianza, murmuró Ichigo. Oye, incluso si ves fantasmas, no significa que realmente estén allí, respondió Karin. Ichigo resopló y los levantó en el aire. No puedo creer que sigas diciendo eso. Tú eres el que estudia con un maestro de genjutsu, dijo Karin. No andes tratando de engañarte a ti mismo. Ichigo repentinamente se inclinó hacia atrás cuando Yuzu inesperadamente tomó una mano de su hombro para despedirse de Kakashi. Unicornio, Sandy y Karin clavaron sus garras y dedos en Ichigo. Ichigo gritó y se enderezó. Yuzu. Lo siento, Ichini. Ichigo puso los ojos en blanco y se inclinó hacia adelante. Se alejaron zumbando del campo de entrenamiento. Karin sonrió. Quizás no estaba exactamente volando, pero estuvo bastante cerca. Los moretones valdrían la pena una vez que ella también pudiera hacerlo. -0,0,0,0,0. Yashi observó a sus invitados con un rostro inexpresivo. Sus propias hijas y su sobrino eran bastante familiares, aunque desafortunadamente la esposa de Neji lo era menos. Tenten había pasado mucho tiempo en el complejo antes de casarse, y Yashi se sintió ligeramente decepcionado con su clan porque ya no eran tan acogedores. Kurena y su hija eran invitados frecuentes de Hinata, y Konohamaru visitaba a menudo la casa para practicar con Hanabi, o discutir con Hanabi, como solía suceder. Naruto iba y venía a veces por asuntos oficiales del Hokage y a veces para charlar con Hinata. Los verdaderos destacados fueron los tres hermanos Kurosaki. La gemela de pelo claro, Yuzu, charlaba con Hinata sobre algún aspecto de la preparación de la comida. En verdad, su hija fue el único miembro de la casa principal que expresó interés en tales cosas, pero estaba disfrutando la conversación, lo cual fue suficiente para Yashi. La gemela más oscura, Karin, había hablado poco pero estaba escuchando atentamente uno de los intercambios más animados de Konohamaru y Hanabi. Ichigo intercambió saludos con todos y felicitó a Hinata por la comida y no dijo casi nada más desde entonces. Yashi recordó que había hecho lo mismo en su última reunión y solo una vez que Hinata le preguntó comenzó a participar. Ninguna de las chicas parecía particularmente molesta por su comportamiento, por lo que Yashi sospechó que era la rutina habitual de Ichigo. Su mirada se dirigió al espacio vacío en la espalda de Ichigo. El pelirrojo había decidido no traer a Zangetsu con él esta vez, en lugar de elegir el boken que había usado durante los exámenes Chunin. Yashi mantuvo su rostro despejado, incluso mientras recordaba los desafortunados acontecimientos de su último encuentro con el arma. Zangetsu había sido muy ligero. Era difícil creer que fuera un arma que pudiera atravesar fácilmente a un shinobi.
Cuando Yashi dijo eso, la espada se volvió tan pesada y tan rápido que no tenía esperanzas de sostenerla en alto. Tampoco fue solo el peso. Había un sentimiento de rabia que emanaba de la espada como si tuviera mente propia. Yashi tenía moretones en sus manos y muslos por luchar para mantener el borde afilado lejos de su cuerpo. Entonces Ichigo levantó a Zangetsu como si todavía no pesara nada. Quizás Sameada, la espada sensible que actualmente empuña Killer B, podría elegir atacar o no a su portador, pero Yashi nunca había oído hablar de otra arma similar. En última instancia, hizo que Yashi sintiera aún más curiosidad por la tierra de donde procedían los Kurosaki. Ni siquiera el sabio errante Jiraiya había viajado más allá de las fronteras de los países elementales. Ya se había consultado a los ancianos Hyuga, y aunque la información del período de los reinos combatientes y anteriores carecía de detalles, la mayoría de los registros coincidían en que las tierras más allá de los países elementales estaban vacías de vida. Ciertamente no hubo comercio desde ese sector con ninguno de los países elementales. Dados los descubrimientos recientes sobre la historia de su pueblo, era posible que los humanos en esas áreas se hubieran aniquilado a sí mismos en sus constantes guerras o hubieran sido aniquilados por la diosa conejo. Si hubo sobrevivientes, como parecía indicar la presencia de Kurosakis, entonces era posible que nunca hubieran sido visitados por el sabio de los 6 caminos y nunca hubieran aprendido los caminos del chakra. Tenía curiosidad acerca de la forma de energía que usaban para luchar. Por las descripciones de Neji, así como por los nombres de la energía, parecía ser un tipo de Yin chakra. Pero Ichigo continuó insistiendo en que no lo era, sin dar una explicación alternativa. Era posible que ninguno de ellos lo supiera, admitió Yashi, todos eran muy jóvenes y por lo que pudo determinar, el reclutamiento militar en su país no comenzó hasta finales de la adolescencia. Ichigo era una aberración en ese sentido. La comprensión de Yashi sobre la posición de Ichigo estaba limitada por la voluntad del hombre de discutirla, pero habría esperado que un reservista tuviera menos entrenamiento y experiencia que un miembro normal de un ejército. Ichigo era demasiado joven para ser un jubilado llamado nuevamente al servicio de la misma manera que los clanes llamaban a sus miembros mayores en el pasado. Después del establecimiento de las aldeas ocultas, los ancianos rara vez necesitaban luchar, aunque a menudo se ofrecían como voluntarios en tiempos de crisis. Cualquiera que fuera su situación, Ichigo estaba bien entrenado en las técnicas de su tierra, de las cuales había una variedad irritantemente grande. Ichigo incluso había colocado una especie de barrera alrededor del cobertizo donde trabajaba que impedía que el Byakugan viera completamente el interior. La barrera tenía un efecto borroso y deformado que permitió a su familia ver objetos y movimientos grandes mientras se perdían los detalles finos. Muchos miembros del clan no estaban contentos con esta inesperada habilidad y exigieron a Yashi que lo hiciera abandonar el recinto o quitara la barrera. El jefe del clan no estaba dispuesto a obligar al pelirrojo a abandonar sus tierras en contra de los deseos de sus hijas, pero le había preguntado a Ichigo sobre la distorsión visual. Ichigo explicó que era una variación de la barrera que mantenía a los invitados no deseados fuera de su apartamento, una que Yashi sabía que era un obstáculo incluso para los miembros de Anbu, y que la necesitaba para preservar las artes secretas de la casa Shiba. Yashi difícilmente podría argumentar que las técnicas secretas deberían ser reveladas a los forasteros. La casa principal incluso logró mantener en secreto algunas técnicas de la casa sucursal dentro de su propio clan. ¿Cómo va tu trabajo en el espectáculo de fuegos artificiales, Kurosaki-san?, preguntó Yashi. Toda la conversación se detuvo ante el comentario inesperado y todos volvieron sus ojos hacia Ichigo, quien deliberadamente no se inmutó al convertirse en el centro de atención. No pude construir todos los equipos que quería, así que tuve que reducir unos minutos la longitud, dijo Ichigo. Pero eso me dio tiempo extra para trabajar en el niño para el final, así que todo se nivela. ¿Plataformas?, preguntó Tenten. Pensé que habías tomado prestados algunos cañones viejos del depósito de suministros. Pude restaurar algunos cañones, coincidió Ichigo. Pero para un buen espectáculo, no se puede utilizar solo un sistema de lanzamiento. Los proyectiles de artillería no son el fin de una exhibición pirotécnica. Kukaku dijo que los espectáculos más cortos son mejores de todos modos, añadió Karin tomando un sorbo de té. ¿También aprendiste a hacer fuegos artificiales, Karin-san?, preguntó Hinata. Kukaku solo nos enseñó a Yuzu y a mí lo básico, dijo Karin, sonando aburrida por la idea misma. No visitamos tanto como Ichinii, explicó Yuzu. Y es comprensible que Kukaku estuviera preocupado por nuestra seguridad al manejar fuegos artificiales reales. Tiene sentido que el jefe de tu clan se preocupe por tu seguridad, dijo Hinata.
Tiene sentido porque el brazo izquierdo de Kukaku es una prótesis, murmuró Karin. Espera, ¿se hizo estallar el brazo? Preguntó Naruto. ¿Qué clase de experto en fuegos artificiales es ese? Uno inventivo, dijo Karin deliberadamente suave. Pero creo que te equivocas en algo. No creo que Kukaku haya perdido ese brazo en una explosión, dijo Ichigo abruptamente. Karin y Yuzu hicieron una mueca y se quedaron en silencio prácticamente desmayándose en sus asientos. La expresión de Ichigo no se había movido de su habitual ceño impasible en toda la noche, pero algo en su expresión se sentía triste. Obviamente, había una historia allí. Dado el interés de Hinata en Ichigo, Yashi se sintió responsable de aprender todo lo posible sobre la historia del hombre. Hanabi y Konohamaru estaban tratando de captar la atención de Yashi, pero él sabía que solo lo disuadirían de preguntar, posiblemente por respeto a su compañero de equipo. ¿Hay alguna razón por la que piensas eso, Kurosaki-san? Preguntó Yashi. Ichigo suspiró. Bueno, los últimos 3 jefes de casa han sido Kaien, papá y Kukaku. Cuando Kaien era jefe, tengo la impresión de que había varios cientos de personas que formaban parte de la casa Shiba, incluidos familiares y criados. Cuando Kukaku asumió el control, ya eran 4. Kukaku, el hermano de Kukaku, Ganju, y los 2 sirvientes que les quedaban, Koganeiko y Shiroganeiko. El motivo de la asombrosa caída quedó inmediatamente claro para todos. Después de todo, todos eran shinobi. ¿Quieres decir que fueron asesinados?, dijo Yashi sombríamente. Ichigo y sus hermanas, recordó de su última discusión, fueron agregados recientemente al registro del clan porque su padre había desertado para casarse con su madre. El anonimato de los Kurosaki había sido una especie de escudo. Quizás la razón por la que los 3 parecían ajenos a la atención que recibían no era por una mala conciencia de la situación, sino porque era una táctica de supervivencia profundamente arraigada. Pero, ¿quién tendría las agallas para asesinar a todo un clan noble?, preguntó Tenten. Yashi mantuvo su rostro despejado mientras contemplaba el destino de Uchiha. Es cierto que los clanes shinobi no eran nobles a la manera de los civiles, pero los Uchiha habían sido líderes en la aldea desde su fundación. Habían sido masacrados por uno de los suyos. Sé la respuesta a esta, dijo Naruto sombríamente. Son esos tipos de Central 46 otra vez, ¿verdad? Apuesto a que ordenaron a... que fue On Mitsukido que lo hiciera. Probablemente, dijo Ichigo. No parecía particularmente preocupado por la injusticia que habían sufrido sus antepasados. Honestamente, Yashi no podía decir si era una fachada o si Ichigo estaba realmente impasible. Las chicas estaban más molestas pero no tanto como él esperaba. Por otra parte, a diferencia de la situación con los Uchiha, los Kurosakis casi habían crecido antes de saber que tenían otros parientes. Pero Yoruichi es amiga de Kukaku. Ella no habría hecho algo así, protestó Yuzu. Yoruichi estaba en el exilio con Armclox y los Visorek para entonces, ¿recuerdas?, dijo Karin. Yashi no estaba muy seguro de lo que eso significaba. Había escuchado el nombre Yoruichi en algún informe. Él era el maestro de Ichigo, si Yashi recordaba correctamente. Pero Yashi no estaba del todo seguro de qué tenía que ver este Yoruichi con el Onmitsukido o qué tenían que ver los sombreros, zuecos o viseras con cualquier cosa. Konohamaru, que también provenía de un clan reducido por la muerte, fruncía el ceño. Pero el gobierno en la sociedad de almas es diferente, ¿verdad? Quiero decir, todos son nobles como la corte del Daimyo del Fuego, no como el gobierno militar aquí en Konoha. Y no tienen vecinos que compitan estrechamente, ¿verdad? ¿Realmente lo harían? ¿Arriesgarse a ordenar asesinos contra otro clan noble? ¿Qué pasa con sus propias posiciones? Era una pregunta justa, pero para sorpresa de Yashi, Hanabi miró a Konohamaru, quien le dirigió una mirada arrepentida. Por alguna razón, Kurenai también parecía inquieta aunque su hija, también una Sarutobi, aparentemente ignoraba la conversación por completo, solo que aparentemente ahora era casi un genin. Sabía escuchar cuando los adultos hablaban de política. Ichigo no respondió en absoluto, solo cambió su ceño de neutral a disgustado por un breve momento antes de recuperar el control de sí mismo. Por otro lado, Yuzu y Karin parecían extremadamente desanimados cuando respondieron. Para entonces los Shiba ya no eran nobles, dijo Karin. Después de la muerte de Kaien, las cámaras centrales afirmaron que los Shiba estaban experimentando ilegalmente con Hoyous, les quitaron el título y los desterraron del Seireitei, explicó Yuzu. Los nuevos 46 recuperaron su título después de que terminó la guerra de invierno y todos supieron lo que realmente pasó, pero eso no compensó lo que pasó.
Y Kukaku no movió el clan de regreso al Seireite y después de eso de todos modos, dijo Yuzu. Yashi frunció el ceño. Parecía que la situación de los Kurosaki era más complicada de lo que creía anteriormente. También explicaba por qué habían recurrido a Uirako no Agakure en lugar de apoyarse en su posición como nobles para mantenerlos a salvo. Una vez más recordó a los Uchiha, específicamente a la decisión de Uchiha Sasuke de contribuir a la aldea dejándola durante la mayor parte del año. ¿No son los Oyous los caníbales con los que luchan los Shinigamis? Preguntó Neji. ¿Por qué se acusó al ex jefe de experimentar con ellos? No lo hizo. Dijo Yuzu instantáneamente saltando sobre sus pies. Él y su esposa fueron asesinados por un Oyou con el que alguien más experimentó, y lo culparon por ello. Nadie se molestó siquiera en descubrir qué sucedió realmente. Yashi sabía que el mentor de Yuzu era Mitarashi Anko, quien había sido tratada con sospecha por muchos shinobi de Konoha debido a su asociación con Orochimaru y sus recuerdos perdidos. Según los rumores, Yuzu también había sido encarcelada falsamente durante un tiempo y requirió la ayuda de su hermano para escapar. No era de extrañar que ella tuviera fuertes sentimientos sobre el asunto. Yuzu de repente se dio cuenta de que la estaban mirando y se sonrojó de un rojo brillante. Enterró la cara entre las manos y se sentó. Por favor, discúlpeme, dijo en voz baja. ¿Qué pasó, Yuzu-chan? Preguntó Hinata. Hanabi y Konohamaru parecían dolidos. Kurenai estaba pellizcando el puente de su nariz, y Neji y Tenten parecían cautelosos. Naruto solo parecía ansioso. Obviamente, él sabía más sobre la situación que el resto de ellos, pero había estado preocupantemente callado todo este tiempo. Yuzu todavía estaba demasiado avergonzada para hablar. Ichigo claramente no estaba interesado en responder, incluso si Hinata fuera quien preguntara. Entonces Karin suspiró y se hizo cargo de la explicación. Había un tipo con el que Ichigo peleó, comenzó Karin y luego miró a su hermano, que se había puesto rígido en su asiento. Yashi reconoció los signos de ira reprimida, los había visto en el rostro de Neji con bastante frecuencia, y decidió no preguntar por un nombre. Karin continuó. Este tipo organizó todo. Todo. Para él, todos éramos piezas en un tablero de ajedrez. Todos nosotros, las cámaras centrales, los Shinigami, los Oyous, todos. Cuando todavía estaba en la sociedad de almas, experimentó en un grupo de Oyou y lo hice para que éste pudiera absorber los poderes de su víctima. Podría esconderse dentro de su víctima como si estuviera usando un traje de persona. Este Oyou, Metastacia, atacó a la esposa de Kaien para acercarse a Kaien. Cuando intentó matarlo, se apoderó del cuerpo de Kaien. Rukia-san tuvo que matarlo, a pesar de que admiraba mucho a Kaien, finalizó Yuzu. Yashi se sintió enfermo. Eso sonaba demasiado a Madara y Zetsu y todo el asunto del 10 colas como para que me sintiera cómodo. Neji casi había muerto y cada aldea oculta había perdido miembros valiosos en la Cuarta Guerra Shinobi. Gran parte del sufrimiento del último medio siglo podría atribuirse directamente a la interferencia de Madara. Imaginar a otra persona teniendo una influencia similar era una pesadilla. ¿No es Rukia el nombre del primer Shinigami que conociste?, preguntó Naruto rompiendo el silencio. Aparte de tu padre, quiero decir. Kuchiki Rukia, sí, confirmó Ichigo mirando su plato. Por alguna razón, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Yashi resistió el impulso de retirarse de la habitación. Los malos recuerdos no lo expulsarían de su propia casa. Rukia-san es una persona realmente maravillosa, dijo Yuzu con delicadeza. Ella fue una de los Shinigami que nos ayudó a escapar, pero resultó muy gravemente herida. No sabemos si sobrevivió o no. Yashi prácticamente podía ver la tristeza sobre los hombros de Ichigo. Hanabi estaba murmurando para sí misma acerca de hacer preguntas y Hinata estaba caída en su asiento. Yashi buscó un tema más seguro. Volviendo a nuestra conversación anterior, dijo finalmente. Kurosaki-san, mencionaste que tenías que construir plataformas adicionales. ¿Un cañón no fue suficiente? Los cañones solo sirven para disparar algunos tipos de fuegos artificiales, dijo Karin cuando quedó claro que su hermano todavía no estaba dispuesto a entablar conversación. No es tan mal. Pero para un espectáculo dinámico se necesitan muchas configuraciones diferentes. Kukaku tiene todo tipo de plataformas en la casa, añadió Yuzu. Incluso hay un cañón lo suficientemente grande como para lanzar a la gente fuera de él. ¿O, como en el circo?, preguntó Konohamaru. Más bien, colarse en el Seireitei, dijo Karin con una sonrisa. Recibió una mirada en blanco de todos. Yuzu agachó la cabeza avergonzada, pero Karin no pareció darse cuenta. Los murmullos de Hanabi se hicieron más fuertes. ¿Qué?
Preguntó Konohamaru automáticamente. Hay una barrera alrededor de la corte de las almas puras, que destruye todo lo que la toca, dijo Yuzu alegremente. La única manera de entrar es crear un escudo súper grueso de Reiatsu en todas direcciones y atravesar la barrera antes de ser vaporizado. Ichinii y sus amigos tuvieron que entrar para rescatar a Rukia de la ejecución. Esta vez el silencio era más de asombro que de horror. Naruto se aclaró la garganta. ¿Por qué? Suficiente. Rugió Hanabi golpeando ambas manos contra el suelo, rompiendo el tatami y haciendo volar su comida. ¿No has aprendido ya que preguntar solo empeora las cosas? No más preguntas. Hinata hizo una mueca. Hanabi-chan, no más. Kakashi miró fijamente la puerta del apartamento. Los Kurosakis habían regresado del complejo Hyuga, por lo que teóricamente era seguro tocar la puerta. Realmente necesitaba recuperar a Pakun también. Pero había una sensación siniestra que emanaba del apartamento y que le hizo dudar de entrar. Siempre podía llamar al perro, pero si no entraba, no podía hacer preguntas. Decisiones. La puerta se abrió sola. Ichigo lo miró fijamente. No te quedes ahí parado. Ven a buscar a tu perro. Suenas muy entusiasmado, dijo Kakashi. ¿No fuiste tú quien lo invitó? Kakashi se sorprendió cuando Ichigo lo localizó esta tarde para negociar una cita de juego con algunos de sus ninken. Kakashi tuvo la impresión de que Kurosaki hizo todo lo posible para evitarlo. También sentía curiosidad por saber cómo el hombre lo había encontrado tan fácilmente. Kakashi no se había estado escondiendo, pero tampoco había estado en ninguno de sus lugares habituales en ese momento, por lo que no podría haber usado el consejo de Naruto o Gai. Si Ichigo también tenía la habilidad de rastrear, entonces Kakashi quería probarla. Ichigo gruñó y se alejó de la puerta. Kakashi lo siguió, se quitó los zapatos y se dirigió a la sala de estar. 4 pequeñas criaturas estaban reunidas alrededor de una mesa baja. Pakun, Kom, Sandy y Unicornio se miraron el uno al otro por encima de sus mosaicos. Cada uno tenía una pequeña colección de cerillas. Kakashi está aquí por Pakun, dijo Ichigo. Esto es de última mano, muchachos. Los 4 giraron sus cabezas para mirar indignados a Ichigo. ¿Qué? Protestó Kon. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de este juego. Te dije que no comenzaras uno nuevo, dijo Ichigo. Tendrás que guardarlo para la próxima vez si Pakun quiere regresar y si tiene tiempo. Tiene un trabajo, ¿sabes? La colección de animales de Kurosaki bajó la cabeza. Karin apareció junto al hombro de Kakashi mientras jugaban la última mano y comenzaban a contar sus ganancias. «Vienes mañana, ¿verdad?», ella preguntó. «Si me aceptas», dijo Kakashi. Karin puso los ojos en blanco. «Tú eres quien ha estado a cargo de nuestra seguridad desde que llegamos aquí. No es como si no estuvieras allí de todos modos». Kakashi sonrió inocentemente. Tenía mucha práctica en eso y conocía la expresión inocente que se traducía a través de la máscara. Estaba un poco sorprendido de que lo hubieran identificado como la persona a cargo cuando, hasta donde sabían, podría haber sido cualquier Anbu sin nombre o incluso Shikamaru, a quien Ichigo había conocido más de una vez. Karin frunció el ceño con irritación ante su desvío. Sin embargo, ella no tenía tanta práctica en esa expresión como su hermano, y parte de su diversión se hizo evidente. Aún así, ella resopló y miró hacia otro lado primero. Yuzu quiere saber si tu manada estará allí porque Naruto invitó a un amigo suyo, Inuzuka, así que de todos modos está preparando algunos platos aptos para perros, dijo Karin como explicación de su presencia. Ese sería Inuzuka Kiba. Se graduó el mismo año que Naruto y estaba en el mismo equipo Genin que Hinata, dijo Kakashi. Él y su otro compañero de equipo, Aburame Shino, son muy protectores con Hinata y su felicidad. Karin no parecía impresionada. Ichigo no puede ser otra cosa que Ichigo, independientemente de con quién se encuentre. Todos lo descubrirán eventualmente. Ahora sobre mi pregunta real. Tengo 8 ninken en mi mochila y Pakun es el más pequeño, dijo Kakashi. No tienen que venir si es demasiado. Karin se encogió de hombros. Debería estar bien. A Yuzu le gusta cocinar. E Ichigo ayudará una vez que la fiesta termine. Kakashi no creía que 4 animales contaran tanto como grupo, especialmente porque 3 de ellos vivían allí. Pero eso le recordó la razón por la que los Kurosakis habían estado ausentes en primer lugar. ¿Cómo te fue en el complejo Hyuga?, preguntó. Todo iba bien hasta que empezamos a hablar del espectáculo de fuegos artificiales. Luego terminamos hablando del brazo perdido de Kukaku. Y Hanabi se asustó por un minuto, dijo Karin. Después de pensarlo un segundo, añadió. En general, fue genial. Hanabi se asustó.
Preguntó Kakashi. Neji era susceptible y Hinata era sensible, pero a Navi nunca le había parecido particularmente emocional de ninguna manera. No era tan rígida como su padre, pero tampoco era alguien que perdiera el control. Dijo algo acerca de que hacer preguntas a Ichigo siempre provoca lágrimas, dijo Karin estirando los brazos y entrelazando las manos detrás de la cabeza. Realmente no lo entendí. Pero acabó con la conversación por un tiempo. Kakashi consideró algunas de sus propias interacciones con Ichigo. Las conversaciones con las chicas eran a veces confusas pero nunca muy preocupantes. El hermano mayor Kurosaki dejó caer cada revelación como una granada emocional que a veces causaba mucho daño en el proceso. Era extraño ya que Ichigo no parecía del tipo que disfrutaba que la gente se preocupara por él. Puedo ver de dónde viene, admitió Kakashi. Pero Kukaku es el jefe de tu clan, ¿verdad? La parte de la casa Shiba, quiero decir. ¿Y no es él quien le enseñó a tu hermano a hacer fuegos artificiales? Karin arqueó una ceja. Tú también, ¿eh? Acerca de Kukaku. Tenemos que irnos, dijo Pakun interviniendo en la conversación. Ah, ¿por qué? Preguntó Kakashi mirando hacia abajo. Pakun miró preocupado por encima del hombro. Unicornio perdió y está escupiendo enojada. Sandy la distrajo, pero Kon ya se escapó. Es así. Dijo Kakashi. Bueno, será mejor que nos vayamos antes de reiniciar la guerra entre perros y gatos. Hasta luego, Karin. Adiós, dijo el gemelo taciturno. Kakashi y Pakun abandonaron rápidamente el apartamento. El sonido de aullidos y silbidos los siguió. Kakashi no dejó de correr hasta que estuvo a medio camino de su propia casa. Pakun incluso lo superó por algunos tejados y tuvo que darse la vuelta. Tiene mal genio, dijo Pakun. Tenemos suerte de que esas tejas no fueran inflamables. ¿Pasaste un buen momento? Preguntó Kakashi. Pakun sonrió. Fue bueno alejarse de los muchachos. Kon es un poco raro. Para ser honesto, olía un poco espeluznante. Y no hubo mucha conversación entre los otros dos, pero jugaron un juego igualado. ¿Cómo jugaste cuando Sandy y Unicornio no hablan? Preguntó un curioso Kakashi. Era difícil para un perro del tamaño de Pakun, pero se las arregló para mirar a Kakashi por encima del hocico. Honestamente, los humanos somos los únicos animales que necesitan palabras para comunicarse. Entonces estás diciendo que somos una especie inferior, dijo Kakashi pensando de repente en Ichigo, quien aparentemente no necesitaba tal cosa. Siempre he dicho eso, dijo Pakun. Tus patas nunca son lindas. Incluso cuando eres pequeño. Kakashi automáticamente revisó sus manos. Su primer recuerdo de ellos fue aprender la forma correcta de sostener un kunai para que no se le cayera cuando apuñalara a alguien. Supongo que tienes razón, dijo metiéndose las manos en los bolsillos. Siempre tengo razón, dijo Pakun. Sin embargo, había algo extraño entre Unicornio y Sandy. Tenían un olor similar. ¿Un olor similar? Preguntó Kakashi. ¿No es eso por vivir juntos? Pakun negó con la cabeza. No, no lo creo. Olían igual el uno al otro. Como lo hacen los parientes. Sandy es una tortuga y Unicornio es un gato, dijo Kakashi a menos que uno de ellos tuviera un talento espectacular en Enge. Dije que era algo extraño, dijo Pakun. Como si estuvieran relacionados, reflexionó Kakashi. Un gato y una tortuga que están relacionados. Se quedó helado. Pakun, ¿crees que las bestias con cola pueden reproducirse con animales normales? Pakun tosió. Probablemente deberías preguntarle eso a Naruto, pero creo que podría haber un problema de tamaño. Kakashi tarareó pensativamente y abruptamente cambió de dirección. Bueno, de todos modos quería saber qué pasó en la cena. Voy a volver a la perrera, dijo Pakun. Pero saluda al niño de mi parte. Y trata de no dejarle demasiadas cicatrices. Demasiado tarde para eso, dijo Kakashi. Demasiado tarde. Notas del autor. Kakashi está pensativo. Es lo suyo. También está tan cerca y, sin embargo, tan lejos en todo el asunto Biju. Ichigo es involuntariamente deprimente cuando no está siendo inspirador. Si tomas prácticamente todos los sucesos horribles que sucedieron en el universo de Naruto, Ichigo es amigo o está relacionado con alguien que sufrió un destino similar. Es posible que hayas notado que Kon es mucho menos pervertido en esta historia. No disfruto particularmente escribiendo escenas per Kon, pero me siento mal por omitir esa parte de su caracterización, y no he tenido muchas oportunidades de incluir ese tipo de cosas. Edité su historia de fondo posterior a Bleach para aterrorizarlo de los curanderos, y todas las mujeres que conoce hoy en día son médicas, torturadoras, hermanas de Ichigo o Hinata, y contiene un fuerte sentido de autoconservación.
Para aquellos que están interesados, según la puntuación acumulada en múltiples juegos que Sandy barra Isobu ganaron, Fakun fue segundo, con tercero y Unicorn barra Matatabi perdió por completo. Están apostando con fósforos porque ninguno de ellos tiene moneda desechable, pero Yuzu podría ofrecerse como voluntario para hornear un postre especial para el ganador en otro momento. Además, el espectáculo de fuegos artificiales de Ichigo cayó de 10 minutos a algo más cercano a 6. Aparentemente, 10 minutos no es realmente tan corto como un espectáculo de fuegos artificiales, el más largo de Estados Unidos es algo así como 24 minutos, y realmente necesitaría más de una semana para prepararse para algo así. Hubo una desafortunada falta de lucha en este capítulo y mucho más recuentos de la vida. Hay algunas escenas más de la vida, solo escenas que no varios capítulos, por venir, y luego el momento que todos hemos estado esperando. Así que gracias por leer, y por favor revise.